Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy celebramos la memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Oramos por nuestras intenciones, especialmente por la vida de Moisés Antonio Pavón Barriento, por la vida del señor Tec. Oramos también por todos los fieles difuntos, especialmente por Guarina López y Juan Zavala Murga. Oramos también por la salud de todos los enfermos, especialmente de Estefanía Salomita, y oramos por la salud de la bebé Violeta Telle. Oramos también por las intenciones que dejan en los comentarios y aquellas que llevan en su corazón. Sean bienvenidos a esta celebración. En medio de la iglesia abrió su boca y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia y lo revistió de gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con gozo estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste insigne al Santo Tomás de Aquino por el anhelo de santidad y a la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues le tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos liberaría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos:
vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios que nos llama la atención. Primero, que nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Siempre lo hemos dicho. Abraham creyó, aunque no vio lo prometido por el Señor, que fue la tierra que le prometió, pero desde lejos, con mucho gozo, Abraham recibió esa promesa. Por un solo hombre, pues es esta nuestra fe, porque él creyó. Y Abraham siempre le pidió a Dios un hijo con su esposa Sara. Ese hijo que es Isaac va a ser como el símbolo de Jesucristo, porque Dios le prometió a Abraham que de Isaac iba a sacar una descendencia. Pero luego Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo en un sacrificio. Es decir, Isaac iba a morir, pero aún así, aunque Dios le había dicho esta promesa de una descendencia, él creyó en la palabra de Dios, es decir, él creyó en la resurrección, porque pensó, Dios quiere que lo sacrifique, pues Dios lo puede resucitar para que haya descendencia. Por eso Isaac es símbolo de Jesucristo, porque Isaac cargó el leño para el sacrificio y él era el sacrificio como tal. Y Abraham, como padre en la fe, creyó en la resurrección y por eso lo quería sacrificar, obedeciendo siempre a Dios en el sacrificio, y creyó en la resurrección, porque después del sacrificio él pensaba que su hijo iba a volver a la vida para dar la descendencia. Y Dios entiende todo esto con Abraham como ese símbolo de obediencia. El hombre puede obedecer todo lo que Dios le pide y poco a poco va a ir comprendiendo. Por eso el Evangelio nos dice a nosotros dónde está nuestra fe. Si Abraham creyó en la palabra de Dios, aunque parece contradictoria, hoy el Señor nos pregunta a nosotros cuál es nuestra fe y dónde está nuestra fe. Porque el Señor nos dice, muchas veces nosotros tenemos miedo y ese miedo opaca nuestra fe. Podemos andar con Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús despidió a la gente y le dijo a los discípulos, vamos a la otra orilla. Es decir, Jesús nos va a pedir a nosotros que hagamos algo por Él. ¿Qué es? Muchas veces no lo sabemos, o puede ser el servicio que prestamos nosotros dentro de la iglesia. El Señor quiere que nosotros llevemos la iglesia junto con Él,
Pero ¿qué pasa? Que a veces somos, digámoslo de esta manera, inmaduros en la fe. ¿Por qué inmaduros en la fe? Porque a veces queremos abandonar las cosas de Dios. Cuando yo quiero abandonar las cosas de Dios, cuando yo voy a tirar la toalla por una dificultad o por un problema, pues voy a tirar la toalla y el Señor lo que nos está diciendo es que nosotros no tenemos una fe madura todavía. Todavía sabemos que estamos en la iglesia, sabemos que estamos con el Señor, sabemos que tenemos problemas, que tenemos dificultades, que tenemos, como decimos nosotros vulgarmente, el agua al cuello, y a veces queremos renunciar a las cosas de Dios porque es la manera más fácil. Es la manera más fácil de nosotros librarnos de cualquier problema o de librarnos de cualquier dificultad o de librarnos de cualquier servicio. Y dice el Señor, eso es no tener fe, eso es tener una fe inmadura. Eso no es ser un verdadero cristiano, porque el cristiano anda con Jesús, está con Jesús en la misma barca y el Señor le pide un servicio. ¿Cuál es el servicio que le pide el Señor? Vamos a la otra orilla, lleven ustedes la barca. Yo voy a ir con ustedes, pero llévenla ustedes. Hoy el Señor nos dice a nosotros, esa barca es la iglesia y somos nosotros quienes la tenemos que llevar con Jesús. Él está con nosotros en ella. Dice la palabra de Dios, Él está durmiendo porque Él confía en el hombre. Pero muchas veces nosotros desconfiamos de Dios. Él confía, por eso Él duerme. Aunque conoce nuestros pecados, aunque conoce nuestras limitaciones, pues el Señor todavía confía, hasta tal punto que se acuesta a dormir tranquilamente, sin importar los problemas, las tempestades. Dice la palabra de Dios, que comenzó un viento fuerte, las olas se estrellaban, la barca se llenaba de agua, y Jesús estaba tranquilo durmiendo, confiando en sus discípulos, confiando en cada uno de nosotros, porque Él cree que nosotros podemos llevar la iglesia, y Él confía. Pero muchas veces nosotros somos inmaduros, muchas veces nosotros queremos renunciar a las cosas de Dios. No, es que yo ya no puedo, es que si me critican, entonces yo ya digo, no, es que si alguien se pone en contra de mí, como el viento, o como las olas que se estrellan con la barca, entonces digo, no, esto no es lo mío. Y soy como los discípulos, comienzo a tener miedo de los problemas, comienzo a tener miedo de las dificultades, y entonces lo más fácil es, yo renuncio a este trabajo, yo renuncio a este servicio. Y ahí es donde el Señor nos va a decir, ustedes son inmaduros en la fe, ustedes todavía no han aprendido a madurar, ustedes no saben que hay problemas, ustedes no saben que hay dificultades, que para donde usted vaya siempre los va a tener, donde usted se pare van a existir, eso nunca va a pasar, los problemas nunca van a pasar, usted nunca va a poder vivir tranquilo. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros confiemos más en Él. Los discípulos tenían miedo, se llenaron de miedo y levantaron al Señor. Señor, levántate. Mire que no te importa que nos estamos hundiendo. Claro que al Señor le importa, pero el Señor sabe y confía que nosotros podemos salir adelante. Él lo cree así y por eso nos deja a nosotros adelante. La pregunta es, ¿a dónde está nuestra fe? Porque el Señor, cuando toma el control de la barca, ¿qué es lo primero que hace Él? Pues calmar todas las cosas. Hasta tal punto que le dijo al viento y al mar, cállate, enmudece, y cesó el viento y vino la gran calma. Con Jesús nosotros encontramos eso. Pero tenemos que ser hombres de fe, creer. Y en los problemas y las dificultades, nosotros tenemos que perseverar, lo decía en estos días atrás la carta de los Hebreos. Nosotros tenemos que perseverar. Eso es lo que necesitamos nosotros. En el momento de la dificultad yo tengo que perseverar, saber que yo estoy aquí es para Dios, porque el Señor me va a preguntar, ¿dónde está tu fe? ¿O por qué no tiene fe? ¿Por qué no creen todavía en el poder de Dios? Que Dios nos puede sacar de todas estas dudas. Y el Señor quiere que cada día nosotros perdamos el miedo. Cuando estamos en la iglesia, tenemos que perder el miedo a tantas cosas, a muchas cosas, a los problemas, a las dificultades, que hablen, que digan todo lo que quieran, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante luchando y perseverando. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros.
porque el Señor tiene el poder y ese poder solamente se le atribuía a Dios. ¿Cuál poder? El de controlar los elementos, en este caso el viento y el mar, el agua y el viento. Porque el Señor se paró, habló y todo se calmó. Por eso dice la palabra de Dios, ellos se quedaron espantados. Porque eso solamente podía hacerlo Dios. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta de ello. Por eso ellos después van a dar la respuesta a la pregunta que están haciendo. ¿Cuál es la pregunta que hacen los discípulos? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Y ya después Pedro pues dará la respuesta a esa pregunta. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenías que venir. Pero eso es un proceso que ellos se van a dar cuenta poco a poco a medida de que Jesús les va enseñando. Y de igual manera es para nosotros. Mientras estemos en la iglesia, poco a poco nosotros vamos a ir conociendo a Jesucristo y Él nos va a ir enseñando. ¿Para qué? Para que nuestra confianza esté puesta en Él, ante las dificultades y ante los problemas. Pues que nos esforcemos más en perseverar en la iglesia, que nos esforcemos más en la oración, que nos esforcemos más con un corazón puro, un corazón limpio, a escuchar la palabra de Dios, para que así lleguemos hasta la vida eterna. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestra súplica a Dios Padre misericordioso y digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las familias del mundo, para que gocen abundancia de su divina bondad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y la fortaleza divina del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestra súplica y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sea agradable, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, por cuya enseñanza te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de Santo Tomás de Aquino, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Guarina López, Juan Zavala Murga, Filadelfo Maña, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Amén.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Este es el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su familia para darles a su tiempo la ración de trigo. Oremos.
a quienes alimentas con Cristo, pan de vida. Instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de Santo Tomás de Aquino aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, Llena eres de gracia. el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.